Choque, soy historiador y doctor en antropología, con mención en estudios andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, además soy vecino de Socoroma. En la actualidad he retomado mis responsabilidades rituales como mayordomo en la iglesia de Socoroma. La Pachamama. Bueno, la Pachamama es, en lo general uno tiende a pensar que simplemente es la madre, la divina, una divinidad, ¿cierto?, procreadora de la fertilidad. Bueno, efectivamente uno día a día también en sus actividades cotidianas, en el campo o en la ciudad, tiende a pensar en la Pachamama. Pero la Pachamama, si uno lo ve de un estricto sentido más ritual, la Pachamama, a diferencia de lo que se piensa en la ciudad, en el campo se tiene un concepto distinto. La Pachamama domina, reina sobre los espacios domesticados por el hombre. Por tanto, si yo me voy a la pampa salitrera y digo voy a ofrendar a la Pachamama, no estoy ofrendando a la Pachamama. Estoy ofrendando a un espacio que no es domesticado, a un espacio que es más bien silvestre, salvaje, y por tanto dominio del Padre Tierra y no de la Madre Tierra. En otras palabras, la Pachamama estaría circunscrita solamente a las áreas productivas, a las áreas domesticadas por el hombre andino, y no todo el espacio. Porque el resto del espacio le puede corresponder, como he dicho, a los achachilas, al Pachatata o simplemente al mundo puruma, al mundo indomesticable, al mundo salvaje de otras deidades como Wari. Uno tiene que tener en cuenta que el mundo andino es un mundo diverso. El mundo andino no solamente se caracteriza por ser multiétnico, sino también por tener una diversidad de, ¿cómo llamarlos? A ver, sociedades. Es lo que se ha denominado como, ¿cómo lo simplifico? Sociedades antinómicas. ¿Qué significa eso? Que tienes una sociedad humana, tienes una sociedad extrahumana y una naturaleza. Cada una de ellas tiene habitantes, seres que tienen vida, que dialogan, que conversan, que buscan el equilibrio, que se disputan, que tienen conflictos. En la naturaleza y en el extrahumano, ¿qué vamos a encontrar? A la Pachamama, al Pachatata, al sol, la luna, las montañas, los volcanes, las vertientes, dioses antiguos, los antepasados mitológicos, y en el mundo humano vamos a encontrar, o en la sociedad humana, a las comunidades. Por lo tanto, las fuerzas antinómicas que tienen por finalidad buscar el equilibrio, es decir, el ser humano tiene que buscar el equilibrio con las sociedades extrahumanas y con la naturaleza. Porque si no hay equilibrio, hay ruptura, ¿cierto? Y esta ruptura se ve ejemplificada en malas cosechas, aluviones, lluvias, plagas o muerte. En el mundo andino, de esa perspectiva, lo que el mundo cristiano o judeo-cristiano denomina como diablo, en el mundo andino campesino, no es otra cosa que una deidad subterránea que es buena y mala, que es ambivalente. Es decir, lo que los curas doctrineros en el siglo XVI van a bautizar y le van a denominar como diablo para el mundo andino, fue asignarle un atributo europeo en las creencias europeas a una deidad andina que no era diablo, que simplemente era dual. ¿Qué es ser Aymara? Ser Aymara en el norte de Chile no es lo mismo que ser Aymara en Bolivia, ni en el Perú. ¿Por qué? Porque en el norte de Chile, ser Aymara, ser heredero de distintas tradiciones, de los antiguos colonos altiplánicos o aymaras que llegaron y que establecieron alianzas, matrimonios mixtos con las poblaciones indígenas locales Cole
o camanchacas, que son los pescadores, y también obviamente la hibridación o el mestizaje biológico y cultural entre distintos tipos de culturas indígenas, con las poblaciones afro, con las poblaciones hispanas, va a configurar, a diferencia de lo que está ocurriendo en el altiplano de Bolivia, una realidad cultural distinta. Por eso le digo que ser aymara en Arica, o en Socoroma, o en Putre, o en Belén, no es lo mismo que ser aymara en el altiplano de Bolivia. Somos herederos de una mixtura de tradiciones culturales y que se encuentra reflejada en la materialidad. ¿Qué tipo de materialidades? En muchos pueblos uno puede encontrar distintos tipos de artefactos de alfarería, cerámica, ya, algunas que tienen tradición altiplánica y otras que tienen tradiciones locales. Lo que se ha llamado en arqueología como la cultura árica, que es un estilo cerámico, una tecnología que tiene sus propias características, sus propios diseños y que obviamente es diferente de la que está existiendo en el altiplano. Por lo tanto, ser aymara es ser herederos de una larga tradición, de una mixtura, de fusiones culturales de distintas tradiciones. Compleja ser aymara. Tal vez yo hace 10 años atrás, 10 años atrás le hubiese dicho que esta aymaridad era ancestral y tenía 10.000 años. Pero han pasado 10 años desde que comencé a dejar dejé la vida dirigencial del movimiento indígena y me dediqué a tratar de darle un cuerpo más académico, darle más argumentación científica, y uno se va encontrando con muchos elementos de por medio. Ser aymara, en otras palabras, no es otra cosa que aplicar un concepto europeo de la idea de la nación, que ha sido desarrollada por Hobsbawm, Gellner, Benedict Anderson y muchos otros, sobre una realidad social y cultural. Y por lo tanto hemos inventado el concepto de lo aymara como nación. Y tal vez el primero en realizarlo fue este fraile Ludovico Bertonio, que al escribir su primera gramática de lengua aymara dice: todas estas naciones, al hablar de Uruquillas, Collas, Lupacas, Pacajes, Carangas, Sumas, Quillacás, Anaques, Chillas y demás, hablan una lengua que se llama aymara. Pero lo que no dice Fray Ludovico Bertonio es que dentro de estas naciones también se hablan otras lenguas. En el siglo XVI, en la segunda mitad, se elaboran 3 gramáticas de lengua indígena, que son muy importantes en el contexto de la evangelización y son la respuesta que tiene la Iglesia católica limeña a lo estipulado en el Concilio de Trento, y en la cual se establece en el Concilio de Trento que en el mundo americano se tiene que hablar las lenguas que la evangelización, tiene que ser la lengua de los nativos, pensando también como respuesta a lo que está surgiendo con el movimiento luterano, con el calvinismo europeo. Entonces lo que hace el Concilio limense es interpreta los mandatos del Concilio de Trento y los aplica e instruye generar documentos para la evangelización de las poblaciones indígenas del Virreinato del Perú en 3 lenguas generales: el quechua, a cargo de Holguín y Santo Tomás, que elaboran sendas gramáticas de la lengua quechua; del aymara, a cargo de Fray Ludovico Bertonio, y otra gramática a cargo de Fray Jerónimo de Oré, que hace la gramática de la lengua puquina. Y por lo tanto, a pesar de que para este periodo se hablan muchísimas lenguas en este recién creado Virreinato del Perú. Y por lo tanto, lo que vamos a encontrar, que surgieron 3 gramáticas, infortunadamente fallece uno de los autores, Jerónimo de Oré, y desaparece su tratado de lengua puquina, que es la lengua que se hablaba en el sur del Perú, en el norte de Chile y en parte del altiplano boliviano. Desaparece el texto, aparte de la muerte de Jerónimo de Oré, y lo que va a sobrevivir son ciertos documentos, cartillas litúrgicas
en donde se habla de la lengua puquina. Y por lo tanto lo que va a venir entre el siglo XVI y el siglo XVIII es una aymarización lingüística o quechuización lingüística de aquellas poblaciones que antes hablaban puquina o cole, como se llamó en la costa. Y por tanto, cuesta mucho en las sociedades contemporáneas, costó mucho en realidad a partir de la creación de la ley indígena en 1993. Las primeras que adscribieron a la ley y al reconocimiento en la región como aymara fueron las poblaciones altiplánicas, es decir, aquellas comunidades que están a 4.000 metros de altura. Ese es el altiplano. A veces uno ve programas de televisión, por ejemplo, de Mega, de Chilevisión, dice, estamos en el altiplano, y te muestran Cotpa. Cotpa no es altiplano, es valle. Es un valle cálido, son oasis. Vas a Socoroma y te dicen, hemos llegado a un pueblo altiplánico, Socoroma. Y Socoroma tampoco es altiplano. El altiplano es una zona ganadera, es una zona sobre 4.000 metros de altura, en donde no se produce, digamos, tubérculos, ni maíces, ningún otro tipo de productos. Solamente la economía radica en el altiplano, en la tenencia de ganado camello. Nada más. Todo lo demás lo tienen que obtener de las zonas bajas de los valles. Y por lo tanto, la ley indígena lo que hace es, si usted no se reconoce como aymara, no hay proyectos. Y así fue en la década de 1990 y parte importante de los 2000. Por lo tanto, esta aymarización jurídica, en cierta manera, que otorga el Estado, genera el Estado, es digamos, con la finalidad de obligar a ciertas comunidades a que se identifiquen como aymara, a pesar de que en la memoria de estas comunidades siempre se definieron a sí mismas como putres, como socoromas, como cotpas, es decir, como otras entidades culturales.